Jovencitos, vamos a continuar con nuestros temas de filosofía. En este octavo video vamos a trabajar tres importantes disciplinas, las cuales han sido materia de preguntas de admisión más de una vez. La epistemología y la ética, sobre todo, son temas que han venido frecuentemente en los exámenes de San Marcos. Como recordarán, en estas disciplinas lo que evaluamos son diferentes aspectos, diferentes problemas, diferentes temas. En la epistemología, recordarán, trabajamos lo que es el conocimiento científico, reflexionamos, analizamos, discutimos acerca de lo que es la ciencia, lo que constituye el conocimiento científico, lo que viene a ser la lógica de la ciencia, lo que viene a ser, pues, el criterio demarcatorio, por ejemplo. Recordarán ustedes lo que planteaba el Círculo de Viena, lo que planteaba Popper. En esta problemática de la demarcación de la ciencia, los miembros del Círculo de Viena sostenían que era la verificación lo que permitía distinguir un enunciado científico de otro enunciado que no fuese científico. Mientras que para Karl Popper, lo que permitía distinguir a los enunciados científicos era su falsabilidad, su refutabilidad. Ese es, por ejemplo, uno de los temas que la epistemología aborda, ¿no? El criterio demarcatorio. Cómo distinguir enunciados científicos de enunciados pseudocientíficos o metafísicos. En el caso de la axiología, nos ocupamos de lo que es el valor, la valoración, los juicios de valor. Vemos, por ejemplo, diferentes propuestas acerca de la fundamentación del valor. Si es que el valor dependerá o estará determinado por el sujeto o bien por el objeto. Teníamos dos grandes corrientes, el subjetivismo, el objetivismo, que discutían sobre el fundamento del valor. En la ética, una disciplina muy importante, ha sido materia de preguntas de examen de admisión más de una vez, discutimos la moral en general, el bien, el deber, cuándo un acto es moralmente correcto, la definición de lo bueno, cuándo un acto es bueno, el tema de la persona moral, las características, las facultades que debe presentar un sujeto para que actúe moralmente. Asimismo, también hay diferentes posturas que van a fundamentar la moral, van a definir de alguna manera el bien y van a determinar de una manera racional el carácter moral de los actos, la naturaleza de lo bueno. Entonces empezaríamos con lo que es el problema de la ciencia, tema que corresponde a la epistemología. Uno de los puntos que se trabaja en este tema son las características de la ciencia. Sabemos que la ciencia es selectiva, una característica muy importante, la distingue de la filosofía justamente. ¿Por qué? Porque el hecho del conocimiento científico no abarca toda la realidad, no se ocupa de cualquier fenómeno de la realidad. Digamos que la investigación científica se concentra en un aspecto determinado, limitado, delimitado, mejor dicho, ¿no?, de la realidad. El científico selecciona, escoge un aspecto particular de la realidad para investigarlo, para poder conocerlo. La ciencia es metódica porque hace uso de un método, de un procedimiento, de un conjunto de pasos para poder arribar a su objetivo, que es el logro de conocimientos verdaderos, válidos, claros, precisos, coherentes, lógicos. Sistemática es porque la ciencia se constituye en una trama, en un conjunto de conocimientos organizados, concatenados de una manera lógica. Falible por el hecho de que la ciencia puede cometer errores, el conocimiento científico puede incurrir en una falla, en un error. Perfectible porque la ciencia va mejorando, va corrigiendo errores, digamos así, va superando limitaciones de una manera progresiva. Otro de los puntos importantes que corresponde a la teoría de la ciencia son las funciones que ésta tiene. Sabemos que la descripción consiste en la enumeración de las características, las propiedades, los rasgos que presenta el objeto de estudio. En la explicación lo que determinamos es la causa, la explicación determina el porqué, la razón de dicho fenómeno. Se dice también que la explicación apela, recurre a una ley que daría cuenta de ese fenómeno. La predicción consistiría pues en el hecho de deducir un fenómeno nuevo, un fenómeno futuro. Permitiría la predicción anticiparnos a hechos
novedosos, hechos inéditos, hechos nuevos, ¿no? En la aplicación lo que hacemos es llevar a la práctica el conocimiento, es el uso, el aprovechamiento de un determinado conocimiento con fines prácticos. Otro punto importante es la clasificación de las ciencias. Esta es una clasificación de acuerdo con el criterio del objeto de estudio. Según la naturaleza de su objeto de estudio, puede haber ciencias formales, puede haber ciencias fácticas. Las ciencias formales, por ejemplo, corresponden a la matemática, a la lógica. Como bien sabemos, la matemática y la lógica se ocupan de objetos abstractos, de objetos ideales. Piense en números, piense en figuras geométricas, son entidades no reales, son entidades, digamos así, abstractas. La ciencia formal se ocupa de ese tipo de entes. No remite, no se refiere a hechos concretos, a aspectos reales, ¿no? Las ciencias fácticas son las ciencias de hechos. Piense usted en la física, la química, la biología, la economía. Son ciencias que estudian hechos, hechos que se dan en la realidad, que se dan en un espacio, en un tiempo. Estudian objetos que son de alguna manera observables, perceptibles, están dados a la experiencia. Son ciencias empíricas también. Estas dos ciencias, dada la naturaleza de sus objetos de estudio, tienen también procedimientos distintos, ¿no? Los procedimientos que emplea la matemática son procedimientos demostrativos, procedimientos deductivos, procedimientos lógicos, formales, como dice su nombre, ¿no? Para validar los conocimientos no se hacen experimentos, no se hacen observaciones, no se hacen mediciones, lo cual sí ocurre en las ciencias fácticas, ciencias empíricas, ¿no? Emplean procedimientos como la medición, la observación, el experimento. Tenemos también el otro punto que corresponde al método científico. Estos son los tres pasos, digamos así, fundamentales en el método científico: el planteamiento del problema, la formulación de una hipótesis, una conjetura, y la contrastación, el someter a prueba dicha hipótesis. Entonces, esto a grandes rasgos corresponde a los principales puntos de lo que viene a ser la teoría de la ciencia. Uno de los temas de los que se ocupa la epistemología. En la axiología estudiamos el problema del valor, nos dedicamos pues a la fundamentación del valor, al análisis de la valoración, del acto valorativo, buscamos pues reflexionar acerca de lo que determina los juicios de valor, por qué algo es valioso, de qué depende su valor, qué le da valor a los objetos. Tenemos los juicios valorativos, son aquellos enunciados que formulamos en base a una aceptación o rechazo, una apuesta a favor o en contra. Si decimos, por ejemplo, que un cuadro es bello, no estamos siendo neutrales, no estamos siendo imparciales, estamos manifestando una toma de posición. No estamos simplemente constatando, cerciorándonos de la presencia o la existencia del objeto, sino que estamos mostrándonos a favor o en contra. Dejamos de ser neutrales, nos parcializamos, tomamos partido y manifestamos juicios de valor. El cuadro es bello, es diferente a decir que el cuadro mide, pues, tiene 3 metros de ancho por 2 metros de alto, ¿no? No es diferente decir que un cuadro pesa 5 kilos que decir que un cuadro es hermoso. Igual podríamos poner como ejemplo en el caso de una persona. Decir que una persona es alta es muy diferente que decir que la persona es buena o bella u honesta. En los segundos casos vemos juicios de valor, ¿no? Juicios donde manifestamos una apuesta a favor o en contra, nos mostramos aceptando o rechazando a dicho objeto. Eso es lo que corresponde, pues, a los juicios valorativos. Esa es su característica fundamental. Y eso es lo que obviamente evaluamos dentro de la axiología. A los juicios donde solamente manifestamos, digamos así, cómo es el objeto, aquellos juicios que simplemente describen al objeto como es, neutralmente, imparcialmente, los llamamos juicios de ser, juicios de existencia también. Podemos decir, por ejemplo, que una persona es alta, ya, eso es un juicio de existencia. O que la persona es anciana, eso es un juicio de existencia. No solamente constatamos lo que es el objeto, cómo se presenta el objeto.
Pero cuando decíamos que la persona es buena, o es bella, o es honesta, ahí estamos hablando de juicios de valor, juicios valorativos. Las características del valor, tenemos la objetividad, quiere decir que el valor siempre se referirá a un objeto. El valor va a estar referido a algo. El valor, digamos así, parasita. Esa es una frase de un autor llamado Frondizi, ¿no? Es como un ente parasitario, dice Frondizi. Ejemplo, ¿no? El bien o la belleza no se dan en el aire, ¿no es cierto? Siempre un objeto es bueno o bello. El valor se realiza, se manifiesta en objetos, está siempre refiriéndose, está siempre remitido a objetos. Por eso su característica de objetividad. La polaridad alude al hecho de que el valor se presenta en polos, en pares opuestos, en dos polos, por así decirlo, uno positivo y uno negativo. Y es que nuestra valoración puede ser aprobando o rechazando. Podemos ponernos a favor o en contra, aceptamos o reprobamos algo. Por eso el valor siempre se da en dos partes, dos caras, por así decirlo, dos polos. Algo puede ser bueno, puede ser malo, bello o feo, justo o injusto. Entonces, cuando te presenten esos pares opuestos, esa paridad, digamos así, contrapuesta, eso significa polaridad. La gradualidad hace referencia al hecho de que el valor no se da de una manera pareja u homogénea. El valor tiene, por así decirlo, grados, intensidad distinta, ¿no? Podemos decir que una película es muy buena o que la comida estuvo muy sabrosa. Podemos poner como ejemplo también que una persona puede ser bella, mientras que otra es más bella. ¿Se dan cuenta? Bella, más bella. Sabrosa, muy sabrosa, ¿no? Ahí que encontramos diferencias de grados. Y la jerarquía finalmente se refiere al hecho de que los valores se presentan con una preferencia, ¿no es cierto? Preferimos un valor sobre otro, le damos mayor importancia a un valor sobre otro. Cuando decimos, por ejemplo, que la vida o que la salud es más importante que lo económico, que lo material, ahí tienes un ejemplo de jerarquía. Cuando, por ejemplo, pensamos que la belleza es superior a la bondad, o que, por ejemplo, en una sociedad es preferible que haya igualdad a que haya libertad. Ahí mostramos la jerarquía, no estamos colocando un valor por encima de otro. Estamos prefiriendo y postergando a la vez un valor con respecto a otros. Una diferencia importante para encontrar lo que es grado y jerarquía, es decir, la diferencia más práctica sería que el grado hace referencia a un solo valor, ¿no? Yo puedo decir bueno, muy bueno, buenísimo, poco bueno, menos bueno, ¿no? Un solo valor. En el grado hacemos referencia a un solo valor. En cambio, en la jerarquía vemos que comparamos dos o más valores. Como en el ejemplo que pusimos, ¿no? Decimos igualdad, decimos libertad. ¿Se dan cuenta? Dos valores. Y a uno lo ponemos encima, digamos así, lo colocamos como superior a otro, preferible sobre otro. Esa sería una diferencia marcada entre gradualidad y jerarquía. En la polaridad no hay mucho problema, porque en la polaridad nos damos cuenta porque nos presentan antónimos, por así decirlo, ¿no? Pares de significación opuesta. Y con respecto a las teorías axiológicas, el subjetivismo dirá que el valor depende, pues, del sujeto, el valor está determinado por el sujeto. El subjetivismo nos enseña que una cosa no tiene valor por sí misma. Es decir, nada tiene valor en sí y por sí mismo, sino que es el sujeto quien le da valor. Puede ser el interés, puede ser, pues, el agrado, puede ser el placer, la satisfacción, la preferencia, el gusto. Estaría entonces el valor determinado por el sujeto. Si decimos que una bebida es agradable, ¿no? Entonces estamos diciendo que la bebida nos produce una satisfacción, un disfrute, un gusto, y por eso la declaramos valiosa. Estamos viendo entonces que la bebida en sí misma no tiene valor, sino que es uno quien le ha otorgado, quien le ha dado ese valor. En el objetivismo tenemos la tesis contraria. El objetivismo señala que el objeto determina el valor. No depende el valor del gusto, agrado, de la preferencia, de la satisfacción o el placer o el deseo que tenga la persona. Que el valor es objetivo quiere decir que es independiente del sujeto, ¿no es cierto? Independiente de cualquier aspecto que sea subjetivo. El subjetivismo y el objetivismo, como vemos, son corrientes opuestas, corrientes que
se muestran en una oposición. El subjetivismo considera que el sujeto determina el valor, el objetivismo considera lo contrario, ¿no? Que no depende del valor, que el valor no depende del sujeto, que la valoración está centrada básicamente en el objeto, que es independiente, ¿no? El valor existe en sí mismo, que por ejemplo el objeto le es inherente el valor, al margen, independientemente de cualquier cuestión subjetiva. Por último, una teoría contemporánea, ya del siglo XX, vinculada con la filosofía analítica, es el emotivismo. Lo que dice el emotivismo es que los valores no existen en realidad, no se puede hablar del bien, la belleza, o sea, el valor, tal como lo entendemos, no existe en forma natural, no existe en forma real. En el fondo, los juicios de valor no se refieren a algo real, a algo objetivo. Cuando declaramos que una cosa es buena, que una cosa es bella, lo que estamos mostrando simplemente es una emotividad, una manifestación afectiva. Para el emotivismo, los valores, los juicios de valor, mejor dicho, son enunciados emotivos. Tienen de alguna manera un aspecto psicológico, afectivo. Si yo digo que una persona es buena, en el fondo estoy expresando más bien mi aprobación, mi aceptación, mi experiencia afectiva, psicológica hacia esa persona. No es que la bondad sea una propiedad existente, perteneciente a dicha persona. Si digo que la persona es buena, es porque me agrada, me cae bien, como se dice, me produce una experiencia psicológica afectiva. El valor entonces no, el juicio de valor entonces no puede ser ni verdadero ni falso. Si yo digo que una persona es buena, eso no es ni verdadero ni falso, porque no se puede verificar su bondad. Es decir, no podemos encontrar en un hecho, en un estado de cosas, la bondad de esa persona. Si yo dijera que la persona pesa 100 kilogramos, eso sí es algo comprobable, eso es algo verificable, ¿no es cierto? Podemos ponerle en una balanza y determinamos que su peso, su masa, qué sé yo, es de 100 kilogramos. Pero si declaramos que esa persona es buena, ¿podríamos verificar su bondad? No. Entonces, si no podemos verificarlo, no podríamos determinar que es verdadero o que es falso. Eso es lo que declara a grandes rasgos el emotivismo. En el caso de la ética, discutimos los diferentes aspectos, temas, problemas referentes a la moral, ¿no es cierto? Por ejemplo, los actos morales. ¿Qué facultades se deben presentar en el acto moral? El sujeto, para que sea moral, la persona para que sea moral, ¿qué requisitos, qué facultades debe cumplir? En primer lugar, se habla de la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia nos referimos pues al darse cuenta, a esa facultad de darnos cuenta de si nuestros actos son buenos o malos. Esa conciencia hace referencia pues al conocimiento que tengamos del bien o del mal, que sepamos que algo es bueno o malo, que podamos distinguir lo bueno de lo malo. En la libertad nos referimos pues al hecho de decidir autónomamente lo uno o lo otro. Actuamos libremente cuando actuamos por propia voluntad, ¿no es cierto? Es decir, actuamos libremente cuando elegimos nosotros mismos esa opción, cuando determinamos el curso de nuestro acto, elegimos, ¿no es cierto? Esa capacidad de elegir, esa decisión autónoma es lo que se llama en general la libertad. Y la responsabilidad se refiere al hecho, a la capacidad de responder por nuestros actos, de poder afrontar, asumir las consecuencias de nuestras acciones. Se dice que el sujeto que tiene estas facultades es un sujeto moral, capaz de realizar actos morales. Y si no se presentaran estas facultades, en otras palabras, si no hubiese conciencia o no hubiese libertad, no podríamos hablar pues de moral o moralidad. En ese caso se hablaría de un sujeto amoral. Eso, por ejemplo, ha sido pregunta en un examen de admisión. Pongamos como ejemplo a un niño, a un infante. Pues en un infante todavía no hay un desarrollo que le permita tener conciencia o tener libertad. No tiene la capacidad de darse cuenta si su acción es buena o mala, no tiene la capacidad de decidir autónomamente, decidir por sí mismo si realiza la acción o no. Entonces, un sujeto como un niño, un infante, no sería un sujeto moral. Lo llamaríamos en este caso amoral, ¿no es cierto? Estaría al margen de la moral. Lo propio ocurriría con un demente, con una persona
enferma a nivel mental, esta persona enferma, esta persona que tiene alguna patología, algún desorden mental, no sería tampoco moral. La definiríamos como una persona amoral en este caso. Los valores éticos, la dignidad se define como el valor que exige el respeto absoluto y restricto hacia la persona humana. Un ejemplo de ello se muestra en la tesis de Kant sobre el valor absoluto que tiene el ser humano. Cuando Kant planteaba que el ser humano es un fin en sí mismo, que no puede ser tratado como medio, ¿no? Entonces ese respeto, esa consideración absoluta por la persona humana es lo que llamamos dignidad. La igualdad es el valor que exige el mismo trato hacia las personas, ¿no es cierto? No discriminar, no hacer distinciones de ningún tipo. Los seres humanos, de manera intrínseca, de manera esencial, somos iguales, más allá de las diferencias que hay a nivel físico, psicológico, económico, político, sexual, etcétera, ¿no? La justicia se define como el valor que nos exige una distribución equitativa de los bienes, recompensas, premios, castigos o males. En la justicia nos referimos al hecho de repartir o distribuir de una manera equitativa, de una manera imparcial, sin favoritismo, sin privilegios. Y en la solidaridad tenemos un valor que se realiza con la ayuda hacia los semejantes. Es el valor que exige colaborar, cooperar con el bienestar de los otros. Entonces son los valores éticos fundamentales. Y en cuanto a las teorías éticas más importantes, el eudemonismo es la teoría que define el bien como la felicidad. Aristóteles es un ejemplo de esta teoría eudemonista. Él planteaba que todos nuestros actos, todas nuestras acciones, todas nuestras actividades tienen un fin, ¿cierto? Hay un fin, hay un objetivo, una meta, un telos, como decía en griego. Y él pensaba que ese telos de la vida humana, ese telos de nuestras acciones, es la felicidad. La palabra eudemonismo viene de eudaimonía, que quiere decir felicidad, éticas de la felicidad. Y en el caso de Aristóteles, la felicidad se entiende como el fin supremo, el fin máximo de la vida humana. En el caso del formalismo, tenemos a Kant, piensa que el acto moral no está determinado por fines, consecuencias. El acto moral no está determinado por nada empírico. Para Kant, el acto moral tiene que ver pues, con el deber, con la buena voluntad. Es formal porque no tiene que ver con lo empírico, no tiene que ver con hechos. Es decir, un acto es bueno no porque consigamos algo a través de ese acto. El acto no es bueno pues porque nos traiga felicidad, nos traiga placer o alguna otra situación empírica. El acto es bueno en sí mismo. ¿Cuándo? Cuando ese acto sea realizado por puro deber. La ética kantiana por eso se llama también deontológica, una ética del deber. Y en el utilitarismo tenemos una teoría que plantea un principio de utilidad. ¿Qué plantea el utilitarismo? Que la acción buena, la acción justa, es la que trae mayor beneficio, la que trae mayor bienestar, pero no para un solo individuo, no para una sola persona, sino para la mayoría. Ese es el famoso principio que plantea el utilitarismo, de autores como Bentham, de autores como John Stuart Mill. Es una ética de consecuencias también, no es una ética de fines. ¿Qué significa? Que un acto es bueno no por la buena voluntad, no por la buena intención. El acto es bueno por lo que resulte del acto, ¿no? Por las consecuencias que traiga. Y esa consecuencia tiene que ser favorable, beneficiosa, pero repito, no para un solo hombre, no para mí mismo, sino para la mayoría. Estos autores decían, ¿no? El acto es bueno, justo, cuando trae mayor beneficio, mayor felicidad, mayor bienestar para la mayoría de personas. Entonces, estos son los temas, digamos así, más relevantes, puntos recurrentes en los exámenes de la admisión, correspondientes a estas tres disciplinas filosóficas. Hemos visto la epistemología, la axiología, la ética. No olvidemos que la epistemología va a discutir, va a reflexionar acerca de diferentes aspectos, temas sobre la ciencia, el conocimiento científico. La axiología hará lo propio con respecto al valor, la valoración, y la ética con relación a la moral y sus diferentes esferas, el deber, el bien, la felicidad, entre otros. Muy bien, esto sería entonces el aspecto teórico de la octava semana. Con eso estaríamos cerrando. Muchísimas gracias.